Siempre nos enseñan en la escuela que nuestro cuerpo está formado por una altísima proporción de agua. Bueno, sin dudas la sangre es así, una altísima proporción de agua. Ustedes piensen que a partir de la sangre, creo que lo he dicho en varias oportunidades, por ejemplo, es el ultrafiltrado de la parte líquida de la sangre, constituye, por ejemplo, la orina. Esa es la prueba de que la sangre es una solución acuosa por excelencia. Entonces, tomando el concepto de que los lípidos son insolubles en el agua, ustedes siempre deben tener presente esto, cómo se transportan las cosas que tienen comportamiento lipídico. Recuerden, las cosas que tienen comportamiento lipídico en los ambientes acuosos deben ir siempre acompañados a una proteína. Esas proteínas que se especializan en transportar los lípidos se llaman lipoproteínas. En algunos libros hablan del concepto de ácidos grasos libres en la sangre. Cuando hablan el concepto de ácidos grasos libres en la sangre, ustedes piensan que ese concepto rompe la naturaleza química del compuesto. Los lípidos son insolubles en el agua. Entonces, es una forma nada más de expresar de qué manera algunos ácidos grasos de cadena corta muy chiquititas son transportados en la sangre por proteínas distintas de las lipoproteínas, que son lipoproteínas especializadas. Entonces, cuando uno habla del concepto o lee el concepto ácidos grasos libres, está haciendo referencia a ácidos grasos de cadenas muy cortas que son transportados especialmente por la principal proteína del plasma sanguíneo, que se llama la albúmina. Ocupa más del 50% de todas las proteínas que están en la sangre. Vayamos al grupo de las lipoproteínas que están especializadas en transportar los lípidos. Estas lipoproteínas, que se clasifican de acuerdo a la densidad, en lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, estas siglas están en inglés, lipoproteínas de muy baja densidad. Después están las lipoproteínas de densidad intermedia, esta, densidad intermedia. Después están las lipoproteínas de baja densidad. Están las lipoproteínas de alta densidad, las HDL. Y dentro de las lipoproteínas se encuentran también los kilomicrones. Cada una de ellas tiene un motivo y tiene un sentido de circulación como también un propósito de la gestión de los lípidos. A ver, como una idea general para que ustedes vayan contextualizando. Los lípidos de la dieta van a la circulación sanguínea previo a que sufrieron el fenómeno de la absorción en la luz del tubo intestinal, en la luz del tubo del intestino, este es el intestino. Los lípidos se absorben hacia el tejido linfático, ¿gracias a quién? Gracias a la secreción de los jugos biliares. Los jugos biliares, que están contenidos en la vesícula biliar, actúan como agentes tensioactivos, es decir, actúan como detergentes dentro del intestino, porque recuerden que dentro, en la luz del intestino, el ambiente es acuoso. Como es el intestino un ambiente adverso para la solubilidad de los lípidos, bueno, precisamente la vesícula biliar libera los jugos biliares que actúan como un detergente, más el peristaltismo, esto de que se va moviendo por ondas musculares el contenido del intestino, provoca una mezcla y constituye lo que se llaman las emulsiones. Pequeñas gotitas de lípidos que ponen las cabecitas polares hacia afuera y la parte no polar hacia adentro, y así estas microgotas van circulando o transitando todo el camino del intestino hasta que son absorbidas. A ver, una emulsión, el ejemplo de una emulsión simple es la leche entera. Una emulsión más representativa de lo que se ve en el intestino cuando uno mira al laboratorio es la mayonesa. La mayonesa es una emulsión. Estos lípidos se absorben y acá aparece un concepto anatómico que ustedes tienen que tener presente. Recuerden que los vasos linfáticos, nuestro cuerpo tiene dos, digamos, de una manera así muy formal, dos sistemas vasculares, uno que es el vascular sanguíneo y otro que es el vascular linfático. Bueno, el ambiente del abdomen, el tubo digestivo, el mesenterio,
tiene, sin ninguna duda, el sistema linfático y sistema vascular sanguíneo. Bueno, los lípidos se internalizan al sistema linfático. Hay una cosa que no nos suena muy bien cuando dicen la linfa lleva los desechos del cuerpo. No, chicos, el sistema linfático no lleva desechos. El sistema linfático lleva la linfa. La linfa está contenido por líquido intersticial, fragmentos celulares y por los kilomicrones. La linfa está constituido, por eso se llama kilo, se le llama el contenido, por los kilomicrones aparte de los otros componentes. Entonces, kilomicrón, que es una de las lipoproteínas, es una lipoproteína que tiene la capacidad de sintetizarse, su mayor porcentaje se sintetiza en el intestino. ¿Cuál es el propósito del kilomicrón? El propósito del kilomicrón es transportar los lípidos que son de la dieta, los lípidos exógenos, hacia el hígado. Ese es el objetivo de los kilomicrones. Transportar los lípidos como los triglicéridos, el colesterol esterificado, colesterol libre, y llevarlo por el sistema linfático hasta el torrente sanguíneo. Ustedes recuerden que el sistema vascular linfático se conecta con el sistema vascular sanguíneo, eso es anatomía. Se vuelca el kilomicrón al torrente sanguíneo y estos kilomicrones van a circular en sangre hasta que en algún momento puedan ser captados por el hígado para su procesamiento o degradación. ¿De acuerdo? Entonces, para que esto suceda, los kilomicrones, la proteína que constituye el kilomicrón, necesita de apoproteínas, de fragmentos proteicos complementarios, que es la ApoC y la ApoE. Ustedes siempre recuerden que la apoproteína E es un fragmento proteico accesorio que se lo dona, se lo presta la lipoproteína HDL. La ApoC y la ApoE se lo presta la HDL. La HDL, la lipoproteína HDL, es la que le dona a todo el sistema las apoproteínas. ¿Qué propósito tiene la ApoE? Es permitirle a la lipoproteína, en este caso el kilomicrón, ser reconocido por un receptor en el hígado para que cuando contacte se degrada el kilomicrón. Y la apoproteína C tiene como propósito, cada vez que el kilomicrón toca una célula y se encuentra con la lipoproteína lipasa, esta lipoproteína se activa y le saca el contenido al kilomicrón. ¿De acuerdo? Entonces, los lípidos de la dieta son transportados a través de los kilomicrones por el sistema linfático, el sistema sanguíneo, reciben las apoproteínas E y la apoproteína C. La apoproteína E le sirve para contactarse en el hígado y degradarse el kilomicrón en el hígado, y la apoproteína C le sirve para que cuando toca las células activa a la enzima lipoproteína lipasa para que el contenido sea descargado dentro de la célula. Entonces la clave de esto, los lípidos exógenos son transportados por los kilomicrones. Vamos con otra lipoproteína. La lipoproteína VLDL, la lipoproteína de muy baja densidad. Tiene la particularidad de que se sintetiza la proteína y nace en el hígado. Esta lipoproteína nace en el hígado cargada con triglicéridos, ésteres del colesterol y colesterol libre. Esta lipoproteína de muy baja densidad recibe ApoC y ApoE de la HDL. ¿Con qué propósito? Exactamente el mismo. La ApoE para que cuando pase por el hígado se degrade. Y la ApoC para que cada vez que toque una célula activa la lipoproteína lipasa y específicamente la lipoproteína lipasa le descarga los triglicéridos y algunos ácidos grasos que esta lipoproteína contiene. Entonces, la VLDL transporta lípidos endógenos, transporta los lípidos que nuestro hígado fabrica.
sale del hígado cargada con lípidos endógenos. Circula por sangre y va descargando en el tejido periférico los triglicéridos y los ácidos grasos. De manera tal que cuando la VLDL comienza a reducir su proporción de lípidos, cambia su densidad. Entonces, la VLDL, a medida que va circulando por el torrente sanguíneo, va descargando su contenido y como su densidad cambia, ella proteicamente sigue manteniendo su estructura y pasa a tener una densidad intermedia. IDL, que también se la reconoce como VLDL remanente. Esta lipoproteína, recuerden que tiene la ApoE, que es la llave que le permite contactarse con el hígado. Si pasa cerca del hígado, se degrada, ¿ok? La ApoE se pega al receptor hepático. Recuerden que la ApoE hace que se pegue al receptor hepático para su degradación. La lipoproteína se degrada por completo. Y la ApoC, insisto, activa la descarga de su contenido en las células de los tejidos de nuestro cuerpo. Fundamentalmente los triglicéridos y los ácidos grasos. Esas son las dos grandes diferencias fundamentales. Kilomicrón transporta lípidos exógenos de la dieta, VLDL lípidos endógenos. Entonces, la VLDL sale de circulación, se carga, se le adhiere la ApoC y la ApoE, y estas son herramientas que le van a permitir la ApoC ir descargando su contenido de triglicéridos a medida que va tocando los tejidos, en esto de que va circulando por todo el cuerpo y la lipoproteína va chocando con las paredes de los vasos, porque es un torbellino muy violento en la circulación dentro del vascular sanguíneo. El corazón, recuerden que está largando, como una bomba que es, está largando mucha presión sanguínea para que las células choquen, y cuando chocan y contactan las células del tejido periférico, activan la lipoproteína lipasa y descargan su contenido. Entonces, la VLDL se transforma en IDL. Estas IDL que van circulando por la sangre siguen teniendo la ApoC y la ApoE, aquellas que todavía no pasaron por el hígado, y siguen tocando células y siguen descargando triglicéridos, hasta que llega un momento en el cual el contenido de las IDL, de densidad intermedia, que tiene triglicéridos, colesterol, en menor proporción triglicéridos, ya deja de poseer los triglicéridos, los descargó por completo en el tejido periférico, y el único contenido que tiene es colesterol. Entonces, repito, la VLDL se transforma en IDL, densidad intermedia, y esta se transforma en la LDL, lipoproteína de baja densidad. ¿Por qué? Porque fue descargando los triglicéridos a medida que va tocando las células de nuestro cuerpo. De ese modo va distribuyendo los lípidos a las células. Acá aparece un concepto popular, que es el colesterol bueno y el colesterol malo. Fíjense, la LDL es una lipoproteína que está constituida por el colesterol. Toda la cantidad de colesterol que está siendo transportada por la LDL es lo que se conoce como el colesterol malo. Ahora veamos. Esta LDL, tarde o temprano, va a pasar por el hígado y puede ser captada por el hígado gracias a la ApoE para degradarse. Pero la LDL tiene también una especialización. Tiene una altísima capacidad de depositar en el endotelio vascular sanguíneo, principalmente en las arterias, el colesterol. Por eso se le llama lipoproteína que contiene colesterol malo. Eso es lo que dice la gente común. En realidad contiene la fracción de colesterol que va a ser depositada en las arterias. En este juego dinámico existe la HDL. La HDL es la proteína que la constituye, se sintetiza en el hígado y se sintetizan también en el intestino. En los dos lugares se fabrica la lipoproteína vacía. Pero la especialización de la HDL es, como les dije al principio, donante de ApoC, donante de ApoE, y tiene una particularidad. Es poseer un fragmento proteico que tiene acciones de una enzima
que se llama la LCAT, lecitil colesterol acil transferasa. Transferasa del colesterol. Esa acción enzimática de la LCAT tiene como propósito hacer que la HDL que nace vacía, a medida que va la lipoproteína circulando por el vascular sanguíneo, la LCAT levanta del endotelio el colesterol que la lipoproteína LDL fue depositando. Esa es la razón por la cual la fracción de colesterol contenida en la HDL se la conoce popularmente como el colesterol bueno. ¿Por qué? Porque existe una relación. LDL deposita colesterol. HDL levanta colesterol, lo limpia el colesterol. Entonces, la relación HDL-LDL es lo que se conoce como el índice aterogénico. Es decir, que cuando se rompe la relación de concentración de las lipoproteínas, la que deposita, comparada con la que limpia, con la que va levantando, bueno, si esta relación se rompe, habla de un mayor riesgo vascular de sufrir un infarto, de sufrir una obstrucción en la arteria. Es decir, de riesgo coronario. Entonces, la relación LDL-HDL se denomina y se conoce como índice aterogénico. Cuando nosotros tenemos alta la concentración de HDL, quiere decir que el colesterol que se deposita se levanta con muchísima mayor eficiencia que el colesterol que se está depositando. Cuando predomina la LDL, quiere decir que se está depositando mucho colesterol y hay poca eficiencia para que se levante el colesterol. La HDL lleva el colesterol hacia el hígado, que va rescatando, que va sacando de los vasos sanguíneos en donde está depositado. Lo vuelca el colesterol en el hígado y ese colesterol va a ser degradado y convertido en jugos biliares. Fíjense cómo va el circuito. Estos jugos biliares son los que en el intestino permiten que las grasas se absorban. Entonces, ¿cuál es el escenario esperado? El escenario esperado es tener alta la HDL y tener muy baja la LDL para disminuir el riesgo de ateroma. ¿Qué sucede con el depósito continuo sistemático de la LDL colesterol, de la lipoproteína que tiene esa capacidad altísima de depositar en el endotelio vascular? Y bueno, es esta imagen que está representada acá. Es que va descargando, va dejando, esa es su especialización, el colesterol en el endotelio, en la pared interna de las arterias. Esto disminuye el calibre y al disminuir el calibre comienza la sangre por una hidrodinámica de los fluidos, comienza a frenarse. Es como si uno apretara la manguera cuando está regando, cuando uno la aprieta, uno ve que sale el chorro de agua mucho más lejos. ¿Por qué? Porque en esta zona aumenta la presión del líquido y sale disparada con mayor velocidad. Pero cuando sale disparada con mayor velocidad, en esta zona se forman remolinos, ¿sí? Porque acá disminuye la velocidad y por el medio del vaso aumenta la velocidad. Estos remolinos, este cambio de velocidad de la sangre, es detectado por las plaquetas que empiezan a chocar con mayor frecuencia y ese choque de las plaquetas hace que se empiecen a pegar, se empiezan a aglutinar y desencadenan la cascada de la coagulación en esa zona. Y se forma el trombo o el coágulo sanguíneo que desde aquí en adelante se obstruye la circulación sanguínea, hay hipoxia y de acuerdo al órgano que está involucrado del otro lado, se muere el tejido. Entonces, si del otro lado estamos hablando de una arteria que irriga el corazón,
esta obstrucción arterial va a provocar un infarto agudo de miocardio. Si es en el cerebro, va a provocar un infarto cerebral. Es decir, un accidente cerebrovascular. Si es en el deltoides, será un infarto del deltoides. Es decir, no importa qué órgano tenga detrás, lo interesante es que va a obstruir la provisión de sangre, va a provocar hipoxia, anoxia y la muerte celular. Un infarto muscular es eso. Cuando estas placas de colesterol que se van depositando, lo van haciendo, acá está la representación esquemática de cómo las plaquetas tapan la arteria. Este colesterol se va depositando, la sangre sigue circulando, somos personas que no disminuimos el riesgo, las células que están tapadas por el colesterol secretan calcio. Y al secretar calcio lo hacen para protegerse. Al secretar calcio provocan una placa de depósito en la arteria muy dura, muy robusta, que no se puede remover nunca más. Pero la porción que no está calcificada, imaginemos que es esta porción, es la que puede desprenderse y obstruir otro vaso sanguíneo. Y acá es donde aparece el significado y la importancia de entender este tema en la kinesiología. Ustedes imaginen que como kinesiólogos van a hacer el abordaje de un músculo, por ejemplo, con una técnica de masoterapia. Si ustedes realizan masoterapia, van a estar con sus manos realizando una compresión mecánica de este vaso sanguíneo, y este vaso sanguíneo tiene un proceso obstructivo o semi-obstructivo de lípidos, y nosotros podemos hacer que la porción que no está calcificada se desprenda, y por la fuerza de la sangre sale disparado un fragmento de la placa de lípidos, un fragmento de esta placa que está depositada ahí. Esta es la imagen formal de un ateroma verdadero, humano, ¿sí? De acá se desprenden fragmentos de colesterol que se disparan por el torrente sanguíneo, y si ese fragmento de lípidos que están depositados con un poquito de plaquetas llegan a un vaso de menor calibre, lo obstruyen, y a partir de acá en adelante está la hipoxia y viene el infarto. Entonces, ¿qué técnicas kinésicas son de alto riesgo? La masoterapia, el drenaje linfático. El drenaje linfático está contraindicado en las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque el desprendimiento de microfragmentos de colesterol depositado en las arterias obstruyen las arteriolas de la placenta, provocan el infarto placentario, la placenta muere, se desprende y hay aborto espontáneo. Si esta acción la aborda un kinesiólogo como ustedes, deben saber que debe ser con una prescripción médica y que en el embarazo está totalmente contraindicado. Ustedes tienen un paciente que es diabético y ustedes no indagan, no hacen una anamnesis, ustedes sí saben que un paciente diabético es un paciente de riesgo cardiovascular, y bueno, es un paciente en el cual vas a tener que charlar con el médico, ver la historia, ver la evolución, antes de aplicar masoterapia, drenaje linfático y algunas otras estrategias de ultrasonido que van a provocar la fractura de placas depositadas en las arterias, porque podés promover la obstrucción vascular hacia adelante en un capilar o en otra arteriola. Entonces, esto es el fundamento bioquímico para entender el riesgo de las técnicas kinésicas. Un paciente con antecedente cardiovascular es un paciente que tiene contraindicación para estas técnicas. Un paciente con hipertensión, si tiene hipertensión es porque ha aumentado la presión vascular por un montón de causas, una de ellas puede ser el colesterol. Está embarazada, bueno, por favor, en la anamnesis, en una paciente, lo primero es, ¿usted tiene algún atraso o tiene algún test positivo de embarazo? Sí, se me ha atrasado la menstruación 15, 14 días. Bueno, mire, vaya al médico, hágase un test de embarazo y si le da negativo, venga y trabajamos con drenaje linfático. Si no, no podemos trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a provocar un infarto de placenta porque hay contraindicación en el embarazo. Bueno, lo que yo estoy tratando entonces con esta clase es de poner en valor, entender
¿Por qué razón es tan importante conocer el fundamento bioquímico de los procesos metabólicos y el acto kinésico? Entonces la placa que está calcificada no se va a desprender, salvo que haya un fenómeno mecánico muy violento, que es cuando a uno le hacen un estudio médico en donde entran con una endoscopía. Bueno, precisamente ese dispositivo puede desprender placas y esa es la razón por la cual te hacen firmar el consentimiento informado del riesgo al que te sometes cuando haces un cateterismo. Aceptás el riesgo de que podés sufrir un accidente vascular o inclusive la muerte. Bueno, espero chicos que esta clase les haya puesto valor y significado a la teoría.